Ahora veamos algunas preguntas de esta semana. La pregunta número 1 nos habla o nos pregunta por el posmodernismo. Dice así: en relación al posmodernismo peruano, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos. Veamos los enunciados. Enunciado 1. Fue un periodo de transición hacia el vanguardismo. Sí, del modernismo a la vanguardia. Eso es verdad. José María Eguren fue un escritor de este periodo. Sí, ciertamente Eguren es un escritor del posmodernismo, lo acabamos de ver. Se propuso una reivindicación del estilo modernista. Esto no es cierto, se propuso una superación y un avance contra el estilo o del estilo modernista. Cartas a un ángel de Salaberry pertenece a este periodo. Cartas a un ángel es un poemario romántico. El romanticismo se ha visto antes, ya, ¿no? Con Ricardo Palma. Entonces, en el siglo XIX. Cartas a un ángel y Salaberry son del romanticismo y de un periodo anterior. Entonces tenemos las correctas 1 y 2 en la letra B. Veamos la pregunta 4 sobre José María Eguren. José María Eguren es catalogado como iniciador del ciclo de fundadores de la tradición poética peruana porque renueva la poesía al... A ver, como les decía, Eguren renueva la poesía con un estilo simbolista cuando publica Simbólicas, el año 1911. Veamos las alternativas. Al publicar sus poemarios Simbólica y la canción de las figuras, que esa es bastante cercana. Ensalzar el tipo de poesía racionalista, tradicional y explícita. La poesía de Eguren no es una poesía racional, más bien rescata el mundo del ensueño, de la magia, del juego, del misterio. Tradicional, para ese momento, tampoco lo es, y explícita menos, al contrario, es una poesía sugerente. Desarrollar sus temas aludiendo al mundo onírico y al ensueño. Ciertamente eso hace su poesía, ¿no? Alude a temas oníricos y del ensueño. Pero volveremos sobre esa alternativa. Liderar el movimiento modernista dentro de la poesía peruana. No. Eguren no lidera ningún movimiento, ni tampoco, ni menos el modernismo, ¿no? Introducir un nuevo modo de hacer poesía de tipo sugerente. Si bien es cierto, la poesía simbolista es una poesía sugerente y la poesía de Eguren alude al mundo onírico y de ensueño, Eguren no es el fundador de la tradición poética peruana por estas características, por lo onírico, por el ensueño y por lo sugerente, sino porque renueva la poesía con dos poemarios fundamentales. El primero es Simbólicas, donde están los Reyes Rojos, y el otro es La canción de las figuras, donde está la niña de la lámpara azul. En ese caso, la alternativa correcta es la letra A. Veamos la pregunta 3 sobre la poesía de Eguren. La pregunta 3 dice lo siguiente. Con respecto a las características de la poesía de José María Eguren, marca la alternativa que contiene la afirmación correcta sobre los siguientes versos. Hoy se casa el duque nuez, viene el chantre, viene el juez, y con pendones escarlata, florida cabalgata, a la 1, a las 2, a las 10, que se case el duque primor con la hija de clavo de olor. Estos son los versos iniciales del duque. Veamos qué tenemos en las alternativas. A. Refleja directamente los conflictos de la sociedad peruana del siglo XIX. Para empezar, Eguren es un autor del siglo XX. Y luego este poema no nos habla de conflictos de la sociedad, sino de una sugerente, de un ficticio matrimonio. Y justamente porque lo hace a través de sugerencias, no es una poesía directa, ¿no? Entonces, esta alternativa no es. Sugiere la belleza etérea a través de personajes exóticos y autóctonos. Una belleza etérea es una belleza no material, ¿no? Pero aquí, más que hablarnos de la belleza, y los personajes no son exóticos ni menos autóctonos, oriundos del Perú, tampoco se relaciona con los versos. Recurre a la musicalidad y sonoridad de los versos. Hoy se casa el duque nuez, viene el chantre, viene el juez, y con pendones escarlata,
florida cabalgata, a la 1, a las 2, a las 10. El poema tiene, como en la poesía de Eguren en general, mucha musicalidad. Pero veamos las otras alternativas. La alternativa D dice lo siguiente: busca el reconocimiento del gran auditorio a través de recursos lúdicos. Eguren para su época no fue un poeta popular, ¿no? Fue un poeta más bien para un grupo selecto, los Coloni, de Mariátegui, Valdelomar, que lo leyeron y que lo difundieron. No eran pues el gran público, el gran auditorio que sí tuvo, por ejemplo, José Santos Chocano, ¿no? Antes en el modernismo peruano. Entonces, esto tampoco es correcto. La alternativa E expresa su propósito de nos emplear el arte como un instrumento político. Aquí hay un error de redacción. A ver, emplea el propósito de emplear el arte como un instrumento político. No, Eguren no utiliza el arte como ningún instrumento ni político ni ideológico. Eguren fue un artista pleno, ¿no? Que no buscó ningún tipo de ganancia con lo que hacía. Entonces, en cambio, por la sonoridad, por la musicalidad de los versos, la alternativa correcta sería la letra C. Veamos ahora una pregunta sobre el movimiento colónida. La pregunta 5. ¿Qué característica típica del movimiento colónida se pueden apreciar en los versos citados de Abraham Valdelomar? Estos versos son de Tristitia. Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. En este fragmento del poema nos está hablando del contexto, ¿no? Donde ocurre esta infancia, del contexto aldeano, ¿no? Del contexto más bien costeño, ¿no? Del manso rumor donde muere una ola. Veamos las alternativas. Demuestra la notoria influencia del posmodernismo rubenderiano. No, los colónida querían buscar una forma de superación del modernismo, ¿no? No era una continuación del modernismo, aunque algunos escritores que publicaban ahí también eran modernistas. Emplea el verso libre, rasgo de actitud vanguardista del grupo. No llegan a ser vanguardistas y de hecho Valdelomar no utiliza el verso libre, sino el verso de 14 sílabas, en este caso el alejandrino, ¿no? Así que esto tampoco es correcto. Pone en relieve la vida provinciana mediante un lenguaje sencillo. Esta alternativa nos acerca más a los versos, ¿no? Porque nos está hablando de una aldea lejana, el lenguaje con que lo expresa es bastante sencillo también. Pero veamos las otras alternativas. Manifiesta la inconformidad y actitud crítica hacia el vanguardismo. Recuerden, el posmodernismo es anterior a la vanguardia, así que esto no es correcto. Expone el autobiografismo y sentimentalismo exacerbados del autor. No, porque si bien es cierto, Valdelomar evoca la infancia y habla de escenas familiares, no es un sentimentalista, ni tampoco tiene no siempre, un sentido autobiográfico, ¿no? En todo caso, no es una característica del movimiento colónida como para considerar la alternativa correcta. En cambio, sí, el énfasis en la vida provinciana, que sí era clásico del movimiento colónida. Letra C. Veamos la última pregunta sobre Valdelomar y el caballero Carmelo, la pregunta 8. Dice el enunciado: en relación al fragmento citado del caballero Carmelo de Abraham Valdelomar, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. El Carmelo debe luchar sin importar su edad, porque, veamos qué nos dice el fragmento. Una tarde, mi padre, después del almuerzo, nos dio la noticia. Había aceptado una apuesta para la jugada de gallos de San Andrés, el 28 de julio. No había podido evitarlo. Le habían dicho que el Carmelo, cuyo prestigio era mayor que el alcalde, no era un gallo de raza. Molestóse mi padre, cambiáronse frases y apuestas y aceptó. El Carmelo iría a un combate y a luchar a muerte, cuerpo a cuerpo, con un gallo más fuerte y más joven. Entonces, nos dice el fragmento a completar: el Carmelo debe luchar sin importar su edad,
porque sí es un gallo de raza, dice el padre, ¿no? Pero veamos las alternativas. ¿Es el ritual para ser caballero medieval? No, en realidad estamos ante un gallo que se llama caballero porque es descrito como un caballero, pero no es un caballero medieval. Debe mostrar su bien ganada fama. Eso es cierto, ¿no? Aquí nos está diciendo, no había podido evitarlo. Le habían dicho que el Carmelo, cuyo prestigio era mayor que el del alcalde, no era un gallo de raza, ¿no? Entonces debe demostrar su fama. Pero veamos las otras. Ya dejó de ser el orgullo de todo Caucato. No, el Carmelo iría al combate, dice el padre, pero no se menciona en este fragmento al menos que el Carmelo sea el orgullo de todo el Valle del Caucato y tampoco que haya dejado de serlo, ¿no? Así que no. Veamos la otra alternativa. El ajiseco debe probar su raza y alcurnia. No, aquí el que está en prueba es el Carmelo. La última alternativa dice, tiene que recuperar su estima en la familia. No, la familia lo estima, es más, tanto lo estiman que no quieren los hijos y la madre que vaya a pelear este gallo que ya está bastante viejito. Entonces la alternativa correcta sería así, completaría así el enunciado. El Carmelo debe luchar sin importar su edad porque debe demostrar su bien ganada fama. Es la alternativa B. Bueno chicos, eso ha sido todo por esta semana, en la semana 14. Nos vemos. Hasta luego.